¿Lo tenemos? Marcos capítulo 11. Dice la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Verso 7: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Miramos en esta narración que Jesús da una instrucción. Lo hace con certidumbre, lo hace con confianza, con valentía y en justicia. Y le dice: vayan, desaten el pollino y me lo traen. Por el lado de los discípulos, ellos no cuestionaron la instrucción que Jesús les dio, sino que fueron. Y esta instrucción es un poquito rara, porque un pollino que es ajeno, uno no lo agarra así nomás. Ellos se exponían a que los lincharan, o que los metieran presos, o que pasara algo, porque no era el pollino de ellos. Sin embargo, ellos descansaron incondicionalmente en la instrucción que Jesús les había dado. Diga conmigo: la palabra de su boca. Otra vez más: la palabra de su boca. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, produce concreción, establecimiento, rompimiento. Su palabra es creativa. Y cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, es bueno que nosotros caminemos y actuemos sobre esa palabra, porque vamos a desatar poder de cumplimiento. O sea, las cosas se van a cumplir. Poder de cumplimiento. Cuando nosotros caminamos en una palabra que Dios nos ha dado, o sea, cuando actuamos sobre una palabra que Dios nos ha dado, hay algo que viene a nuestro espíritu mientras estamos caminando y actuando sobre esa palabra. Hay algo que viene a nuestro espíritu que nos da seguridad, y se desata una fe que me eleva arriba de las imposibilidades mías en el ámbito de las posibilidades de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, una palabra de su boca, y actuamos sobre esa palabra, comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Poder de rompimiento, poder de concreción, poder de establecimiento. Su palabra es poderosa. Hay muchos oidores de la palabra y muchos que saben hablar de la palabra dice, pero aquí está escrito, pero la palabra dice, pero muy pocas personas ponen por obra la palabra de Dios.
Y el tema es que el poder de su palabra se desata en el momento que yo actúo sobre esa palabra. Porque la palabra de Dios da forma, la palabra de Dios acelera las cosas, la palabra de Dios permite que se cumpla aquello que fue hablado. Su palabra jamás retorna, jamás regresa vacía. 55:11 de Isaías: así será la palabra, dice, que sale de mi boca. Va a cumplir el propósito con el cual fue enviada, no retornará vacía, porque su palabra es poderosa. Si Dios le da una palabra, actúe sobre ella, porque se va a desatar aquello que está contenido en esa palabra. Decimos amén, iglesia. Hay dos lados en la vida. Está el lado espiritual, está el lado natural. Cuando Dios habla, no podemos tomar su palabra desde el lado o de la perspectiva natural, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado, hablando Jesús, dice, son espíritu y son vida. O sea, su palabra es espíritu. Yo no puedo captar algo que es espíritu con lo natural, porque no lo voy a comprender, porque no lo voy a poder asimilar. Entonces, mientras que yo quiero captar lo que Él me habla con los sentidos naturales, es como que hay un choque entre la razón, entre el intelecto y la palabra que Dios está hablando. Tenemos que tomarlo con el espíritu, no con la razón. El intelecto quiere entender, quiere comprender, quiere asimilar, pero no puede, porque su palabra es espíritu. Su palabra es algo, es un poder de Dios que cuando entra en mi espíritu produce otro poder que se llama fe. Entonces la fe se vuelve natural en mí. La fe no es forzada, no es que yo tengo que tener fe, pero me cuesta, pero no, la fe va a venir de una manera natural cuando yo permito que la palabra de Dios, la palabra de su boca, esa es la revelación, entre en mi espíritu y comienza a operar en mí. Nosotros no podemos tomar la palabra de Dios con los sentidos porque interfieren los sentidos naturales. Cuando hablo de sentidos naturales, estoy hablando los ojos, lo que veo, lo que oigo, lo que palpo, lo que huelo, el sabor. O sea, cuando yo utilizo esos sentidos naturales, entonces esos se contradicen con lo sobrenatural, con lo espiritual. No puedo a ese nivel asimilar la palabra de Dios. Por eso nunca basemos nuestra fe en los sentidos naturales, porque esa fe va a ser una fe voluble, inestable, porque los sentidos naturales captan lo que está a nuestro alrededor, ven, oyen, perciben, sienten, y este mundo es inestable. Entonces todo lo que yo percibo con los sentidos naturales es inestable. Si mi fe está basada en lo que oigo, en lo que veo, en lo que siento, en lo que percibo, mi fe será defectuosa, será una fe falsa. Necesitamos establecer la fe en alguien que es eterno, cuya palabra es fiel y verdadera. La fe no se genera en el intelecto o en el razonamiento. La fe se genera en un espíritu renovado, en un corazón nacido de nuevo, en un espíritu regenerado. Ahí se manifiesta. Y nosotros necesitamos estar por encima de los sentidos naturales para poder conquistar en cada área de nuestra vida. Miren qué tan poderosa es la palabra, que vámonos a Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, hay un relato de 10 leprosos
que se acercan a Jesús. Póngame el versículo 14. Cuando los leprosos se le acercan, Jesús, por favor, sánanos. Entonces Jesús, miren qué interesante, que no los sanó. No les dijo, reciban la sanidad. No les puso manos, no les escupió como a otro que puso saliva, no hizo lodo, no hizo nada. Sencillamente no tocó, no hizo nada. Solo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué dice ahí? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Diga conmigo, la palabra de su boca. Cuando ellos comenzaron a actuar sobre esa palabra, ¿qué hicieron? Hacia los sacerdotes. Mientras ellos iban caminando, entonces ellos alcanzan el ámbito sobrenatural y comienza a desatarse la sanidad en el cuerpo de ellos, al grado que cuando llegaron donde los sacerdotes estaban completamente limpios, o sea, sanos. Diga conmigo, el poder de la palabra. Diga conmigo, la palabra de su boca. O sea que es la palabra revelada. Cuando Dios nos da una palabra, necesitamos nosotros tomar esa palabra, actuar sobre esa palabra, o sea, caminar sobre esa palabra, y ahí es donde se abre entonces el ámbito sobrenatural y se cumple la palabra que fue dada por Él. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Es poderosa. Su palabra es poderosa. Por eso Dios, sea la luz. La luz. Sean los animales y las bestias. Animales, bestias del campo, aves del cielo. Sepárense las aguas de la tierra con las aguas. Cada vez que Dios hablaba había cumplimiento, había creación, había poder que se desataba porque su palabra se cumple. Su palabra es estable, y cuando tomamos la palabra en nuestro espíritu y caminamos sobre esa palabra, vamos a ver lo sobrenatural de Dios operando en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Su palabra es poderosa. Es poderosa. Cuando los discípulos desataron el pollino, desataron lo sobrenatural. ¿Y qué están haciendo? Es que el maestro dijo, dele. O sea, se abre el camino, porque su palabra es poderosa. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Hay una descripción de las manifestaciones de la carne. Quiero hacer una relación aquí. Ustedes ya lo han leído. Habla de fornicación, adulterio, pleitos, iras, contiendas, orgías, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Las manifestaciones de la carne están ligados con los sentidos naturales. Están ligados porque el sentido natural es, o sea, el olfato, el gusto, lo que veo, lo que oigo, son las puertas físicas al cerebro que conectan con todo el cuerpo. Entonces, conforme a lo que yo percibo en lo natural, también reacciono en la carne. Un cristiano que camina en los sentidos naturales es un cristiano carnal. Va a reaccionar en la carne. Según lo que mira, hace. Según lo que oye, hace. Según lo que percibe, actúa. O sea, no cree hasta que no mira. Y nosotros todos, desde que somos pequeños, crecimos siendo instruidos, siendo alimentados por los sentidos naturales. De hecho, todo el conocimiento secular que tenemos fue por los sentidos que lo adquirimos. O sea, todo lo que leímos, ojos, todo lo que oímos, que nos enseñaron en la primaria, secundaria, los que estudiaron en la universidad. O sea, todo eso, ese conocimiento secular vino a través de los sentidos naturales. Y hemos aprendido a vivir conforme a los sentidos naturales, porque toda la vida hemos estado así. Venimos a Cristo Jesús y queremos seguir dependiendo de los sentidos naturales. Entonces yo sé que esto es duro. ¿Por qué sé que es duro? Porque lo estoy tocando, sé que es duro. También sé que es madera, porque así suena la madera. O huele a madera. O lo miro si tiene el aspecto de madera. O sea, todo lo que nosotros
aprendemos, todo lo que nosotros sabemos y conocemos entró por los sentidos naturales. Venimos a Cristo Jesús y queremos seguir operando de la misma forma. Sé que es amargo porque lo probé. Sé que no me quiere porque dijo que no me quiere, o porque le dijo a otros que no me, ahí dijeron, mira, anda diciendo que ya no te quiere. Entonces yo sé por lo que oigo. Por eso el cerebro demanda que los sentidos naturales le reporten. Pero hay un conocimiento mucho mayor que los sentidos naturales. Es el conocimiento revelado de Dios. Yo puedo saber que algo es de madera sin tocarlo, por revelación. Yo puedo saber para dónde va una persona sin que me diga, porque el Señor me lo muestra, el Señor me lo revela. Yo puedo saber qué es lo que hay que hacer, no por cómo se mueve el asunto de los negocios, no cómo se mueve el clima económico en el país, sino que el Señor me lo muestra, me lo revela, y puedo caminar con certeza y seguridad. Esa es la revelación del Padre, ese es el ámbito espiritual. Pero muchos cristianos todavía siguen dependiendo ¿de qué? De los sentidos naturales. No creen hasta que no ven. No creen hasta que no tocan. No creen hasta que no les dicen. Es que no sé, hasta que yo sepa. Y hay unos que dicen, no, yo sí creo, pero está esperando que los sentidos naturales le muestren. ¿Sabe que cuando las cosas están bien, entonces mira que todo está bien, todo está bien, todo está bien? Dios es bueno, pero cuando la cosa está mal ante los sentidos naturales, comenzamos a dudar de un Dios bondadoso, de un Dios poderoso, porque estamos dependiendo de los sentidos naturales. Peleamos las batallas en el ámbito natural, peleamos con las personas que vemos, cuando la batalla y el origen no está en la persona, sino que tiene un origen espiritual, un origen en otro nivel. Por eso las batallas con los hijos no las ganamos, porque es a través de discusión, que regaño, que esto, mientras que yo necesito hacer una batalla en otro nivel, en el matrimonio, en la familia. Para que seamos victoriosos, para que seamos conquistadores, tenemos que vivir por encima de los sentidos naturales. Se divorció porque miró al marido que estaba con otra. Se separó porque le dijeron que el marido anda haciendo esto, lo otro. O sea, cada cosa viene por los sentidos naturales y en base a eso reaccionamos nosotros. Pero necesitamos tener el conocimiento de Dios en nuestra vida. Y ese conocimiento de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios sabe y conoce todas las cosas. Miren qué interesante. Juan capítulo 11, versículo 39. Póngamelo por favor. Está Jesús frente a la tumba de Lázaro, con Marta, la hermana de Lázaro. Y entonces viene Jesús y le dice, quitad la piedra, o sea, muevan la piedra. ¿Para qué? Porque Jesús iba a hacer un milagro portentoso, algo que nunca se había visto. ¿Y cómo responde Marta? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ella. Sentidos naturales. Le está diciendo, mis sentidos me dicen de que está podrido el cuerpo de mi hermano Lázaro. Mis sentidos me dicen que está engusanado y que ya está descompuesto. O sea, naturalmente eso es imposible, no se puede. Cristianos carnales operan por los sentidos naturales. Y Jesús le dice, versículo 40, póngame. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? O sea, le está diciendo, si subes por encima de los sentidos naturales y comienzas a creer la palabra en tu espíritu, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la bondad de Dios. Vas a ver la grandeza de Dios. Pero hay que elevarse no al nivel de lo natural. Escuche lo siguiente. Muchos en la iglesia cuestionan, ¿y qué es esta locura? ¿Y por qué hacen eso así? Porque lo espiritual, lo natural no lo puede captar, no lo puede procesar, no lo puede discernir. ¿Y por qué esas lenguas? ¿Y por qué esas lamas que levantan la mano? ¿Y por qué ese cántico? ¿Y por qué se comienzan a hacer cantos que algo que sale espontáneamente? Todo eso la mente natural no lo entiende y comienza a cuestionar. Sobre todo cuando está en una iglesia que es apostólica y profética, significa el mover del Espíritu Santo está allí.
Muchas personas cuestionan porque el razonamiento no les da para contener lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Por eso cuando vino Pentecostés y hablaron en lenguas, decían están borrachos, porque lo que miraban, lo que oían, lo que percibían era en lo natural, no estaban viéndolo desde el punto de vista espiritual. Si usted se lee en Segunda de Reyes capítulo 5, está el relato de un general del ejército sirio, Naamán, que tenía lepra. No lo vamos a leer, pero se los relato rápidamente. Y por recomendación de una criada que era israelita, él va a la tierra de Israel, donde está el profeta Eliseo, para que le ore y lo sane de su lepra. Así que Naamán representa al cristiano que se mueve por los sentidos naturales, mientras que Eliseo es el cristiano que se mueve por la voz de Dios, o sea, por la palabra que sale de la boca de Dios. Naamán decía, bueno, soy general, soy importante, soy alguien, este Eliseo tiene que saber eso y me tiene que recibir con bombos y platillos. Pero sucede que cuando llega a la casa de Eliseo el profeta, Dios le dice a Eliseo, no lo vas a recibir. Nosotros no, o sea, imagínese que alguien importante de gobierno vaya a su casa y que usted le mande a decir, está en su casa, pero usted no lo sale a recibir. Usted dice, uy, no, en lo natural. Pero Eliseo no se dejaba llevar por lo natural. Dios le dice, no lo vas a recibir. Así que Naamán mira, oye, percibe, ¿qué le pasa a este? Me está faltando el respeto. Yo pensé que iba a salir a recibirme, que me iba a poner manos, que me iba a sanar, y se enoja. ¿De dónde viene el enojo? Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, viene de los sentidos naturales, de lo que percibimos con los sentidos naturales. Cristianos sensoriales, cristianos carnales, lo que ven, lo que oyen, reaccionan en la carne. Y no solo eso, sino que lo manda allá a meterse al río Jordán. Para él era un insulto, porque dice, no hay mejores ríos en mi tierra. El Habana, el Farfar, dice, son ríos mejores que, como quien dice, me están mandando al chamelecón para que me meta 7 veces. Para él era un insulto aquello, porque se movía por lo natural. Entonces, bueno, qué bueno que los siervos que tenía, como que tenían bastante sabiduría, dice, señor general, pero si te hubieran mandado a hacer algo grande, no lo hubieras hecho. Ya no digamos esto pequeño que te mandó a hacer. Y como que cayó en razón. Se mete al Jordán, se zambulle 7 veces y queda la piel como de niño. O sea, accesó lo sobrenatural, porque obedeció la palabra que venía de la boca de Dios. Diga conmigo, su palabra es poderosa. Otra vez, su palabra es poderosa. Diga conmigo, su palabra se cumple. Su palabra puede crear cosas que nosotros no miramos posibles, no miramos factibles. Cuando Dios suelta una palabra, lo que nos entregó es un poder sobrenatural para ver el cumplimiento de lo que está contenido en esa palabra. No es cualquier cosa. Cuando le dan una palabra, cuando usted recibe una palabra de Dios, ya sea por sueño, por revelación, por percepción, por palabra profética, y usted recibe y sabe que es de Dios, claro, las palabras hay que pesarlas. Y uno va aprendiendo, es de Dios, no es de Dios, es de Dios, no es de Dios. Aún lo que uno recibe hay que pesarlo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que pesar la palabra. Pero cuando es de Dios y usted sabe que la palabra es de Dios y usted camina sobre esa palabra, usted va a ver un rompimiento en su vida. Para ser conquistadores tenemos que movernos y caminar por encima de los sentidos naturales. No podemos seguir, porque cuando nos movemos en los sentidos naturales no somos ninguna amenaza para Satanás, no somos ninguna competencia para el diablo. Él se ríe de nosotros, nos tiene bien agarrados. Poderoso. Su palabra es poderosa. Cuando Dios habla, palabra de su boca, nos está invitando a que subamos al nivel de la perspectiva desde donde Él está viendo las cosas. Allá arriba todo es posible y no hay nada imposible.
Cuando yo tomo su palabra en mi espíritu, no en el intelecto, en la razón o con la razón, sino que en mi espíritu, esa palabra genera una seguridad y una fe que me lleva a un nivel más alto y comienzo a ver las cosas como posibles. Por eso cuando Dios habla, tomemos su palabra en serio. Cuando Dios habla, creamos a la palabra de Dios. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que usted está viéndolo desde el aspecto, desde el punto de vista, de los sentidos naturales. Y desde el punto de vista natural, literalmente es imposible. Pero cuando subimos a otro nivel, escuche, el mismo Dios que creó las montañas es capaz de mover esas montañas y tirarlas al mar. El mismo Dios que llenó el abismo de agua puede secar ese abismo y hacer lo que tenga que hacer con tal de ver que su palabra se cumple en nosotros. ¿Alguien está escuchando en esta mañana? Él va a hacer que se cumpla la palabra. Escuche lo siguiente, mire, escuche lo siguiente. Si Dios tiene que parar el universo con tal que se cumpla su palabra, Dios va a parar el universo. Voy a repetir eso. Si Dios tiene que detener el universo con tal que se cumpla su palabra, ¿por qué razón? Porque la palabra de Dios la respalda Dios mismo, la respalda su trono. Todo el cielo respalda la palabra de Dios y Dios no hace nada sin su palabra. Por esa razón cielo y tierra pasará, pero su palabra ¿qué? No pasará. Si Él entregó una palabra, aférrese y camine sobre esa palabra, porque usted va a ver el cumplimiento de la palabra en su vida. Tanto fue así con Josué, para haber cumplido lo que Dios le habla a Josué, porque dice: vas a conquistar, vas a conquistar, vas a conquistar, vas a tomar territorio, vas a concretar lo que yo te dije. Dios le habló y tenía que cumplirse la palabra de Dios. Y Dios hizo lo que tenía que hacer o lo que tuviera que hacer con tal que se cumpliera en Josué. ¿Qué hizo? Bueno, no fue que paró el sol y la luna, porque no es el sol y la luna que se paran, sino que fue el planeta Tierra que se detuvo. A la velocidad que rota el planeta, tenía que parar el planeta para que se pare el sol y la luna. En otras palabras, el efecto de que se paró el sol y se paró la luna es que tenía que parar el planeta. Miren lo que Dios hizo. Y estaba leyendo que la Tierra rota a una velocidad de 1667 kilómetros por hora en la parte del Ecuador. Usted va en un carro a 1667 kilómetros y se para de un solo, usted sale disparado como bala. Para que Dios haya detenido la tierra, todos los habitantes iban a salir disparados al universo. No sé, detener la tierra. Fue lo que hizo el Señor. Es una locura, pero Dios hace lo que tiene que hacer con tal que su palabra se cumpla. Y un día entero el Padre detuvo el planeta para que Josué tuviese tiempo de derrotar al ejército con el cual él estaba peleando. Dios es capaz de hacer lo que tenga que hacer. Para Él no hay nada imposible. Repito, para Él no hay nada imposible. Que yo no sé si Dios, yo no sé. Y comenzamos a dudar. Su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Si Dios habla, su palabra se cumple. Dios nunca habla solo por hablar. Cuando Él habla, Él está hablando algo que es en serio. A mí me llama la atención en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Hay una historia donde Jesús, pónganmelo por favor ese versículo, Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si usted sigue leyendo esa narración, se da cuenta que se subieron a la barca y se vino una tormenta, pero de esas tormentas horribles. Sí, Él tenía entre sus discípulos a pescadores profesionales. Y para que se hayan asustado es porque la tormenta era seria. Y dice que la barca se estaba anegando, o sea, se estaba llenando de agua, mientras que Jesús dormía. Cuando Jesús dice: pasemos al otro lado, Dios nunca habla solo por hablar. No fue que, miren,
Vamos a pasar, pero a ver si logramos pasar. Cuando Dios dice pasemos al otro lado, es que vamos a pasar al otro lado. Eso no significa que no se levantan tormentas. Eso no significa que no se levantan cosas contrarias, porque Satanás nos va a levantar batalla y guerra a nosotros para que comencemos a dudar de la palabra. Y fue lo que sucedió con los discípulos, porque estaban asustados y Jesús estaba durmiendo. Jesús, no tienes cuidado que nos estamos ahogando. Jesús, nos vamos a naufragar. Y Jesús solo le habla al viento. El hecho de que Jesús esté con nosotros no significa que no se levantan las tormentas. Se van a levantar porque estamos en el mar de la vida y en el mar se levantan las tormentas. El problema nuestro, ¿sabe cuál es? Que involucramos los sentimientos. Los sentimientos somos tan sensoriales que ay, lo que está pasando, ay, lo que no sé, que esto, que lo otro, que no, y comenzamos a dudar. Cuando Él ya dio una palabra, cuando Él dijo pasemos al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. Si el Señor te dijo ya tu hijo viene, es porque tu hijo viene. Pero usted de repente mira que el hijo se metió ahora en drogas, ahora se metió más profundo en cosas con gente mala, se hizo más como que cuando Dios dio la palabra o le dice tu esposo viene, porque el esposo se fue con otra, y entonces le dan la palabra que el esposo va a regresar, y cuando le dan la palabra como que la cosa se pone peor. Ahí la llaman, ahí vi tu marido, andaba con la otra, y me andaba con unos amigos y andaban bebiendo, y comienza como que las tormentas se levantan. Porque el hecho de que se levanten tormentas no significa que va a detener la palabra de Dios. La palabra de Dios nada la puede detener. La palabra tendrá cumplimiento. Aunque se levanten tormentas del tipo de tormentas que en esta lectura del 35 en adelante, léalo en su casa usted, fue una tormenta tremenda la que se da. No importa. Ya Jesús había dicho proféticamente, pasemos al otro lado. Si Dios te habló, tome la palabra. Tome la palabra, porque esa palabra se va a cumplir. Las cosas que se levantan son en el nivel de la grandeza que Dios nos da, del potencial que Dios nos da, de lo que está en nosotros, y comienzan las tormentas en ese nivel, porque así de grande es lo que tiene que enfrentar Satanás en nosotros. Pero yo persevero y sigo caminando y sigo avanzando. Dios habló, sigo. Pastor, pero que ya tengo 3 años, tengo 4 años, tengo 10 años. Pastor, es que yo no miro. Claro, usted necesita perseverar, porque su palabra se va a cumplir. No habrá palabra de Dios que retorne vacía, sino que se va a cumplir. El problema nuestro es que involucramos sentimientos. Imagínense, los discípulos estaban ahí chateando. Mi amor, me despido de vos porque estamos naufragando, y todos estaban asustados ahí en la barca porque se iban a ahogar. O sea, una cosa terrible. Sentimientos. Escuche, si usted sabe que las tormentas se van a levantar, ¿por qué le pone sentimientos? Ya está escrito. En el mundo tendréis aflicciones. 16:33 de Juan. Pero confiad, ya vencí al mundo. Cuando nosotros estamos desde el ángulo natural, es esto. A ver si la cámara me logra, porque a veces bajo y me pierde la cámara. Acá estoy abajo, en el plano natural. En el plano natural, yo miro, solo puedo ver murallas, solo puedo ver derrota, solo puedo ver oscuridad, solo puedo ver falta de esperanza, como están muchas personas el día de hoy que no tienen esperanza, porque todo lo que hacen es en base a lo que oyen, a lo que ven, a lo que huelen, a lo que perciben. Pero cuando Dios habla y dice, ya está la solución y te voy a llevar a una mayor gloria, Él nos invita para que subamos a este nivel. Yo tomo la palabra en mi espíritu recreado. Eso genera fe y comienzo a ver desde el ángulo donde Dios lo está viendo. No importa qué tan imposible parezca lo que estoy atravesando, pero si yo comienzo a tomar su palabra, veo desde acá arriba. Allá abajo Marta miraba hedor,
miraba muerte, miraba no hay solución, no había esperanza. Ay, hubiera sido bueno que llegaras antes de que muriera, pero ya 4 días de muerto, Jesús. ¿Qué son estas horas para venir aquí? Natural. Mientras que Jesús acá miraba avivamiento, miraba redención, miraba renuevo. Jesús estaba viendo vida, porque acá arriba se ve la vida. Las cosas negativas en lo natural señalan hacia destrucción y muerte, pero acá arriba señalan hacia avance, hacia progreso, hacia vida en Dios. Aquí hay esperanza. Aquí arriba hay esperanza. Si Dios te habló y te ha dado palabra, tome la palabra, porque esa palabra no será sin cumplimiento. Esa palabra se va a cumplir, esa palabra se va a establecer, esa palabra mostrará la bondad de un Dios todopoderoso, aquel que nos da de su bondad, porque nos ama. Si se levanta la tormenta, si se levanta así. Allá los 10 espías estaban viendo los muros, las murallas, los gigantes, y acá arriba Josué y Caleb estaban viendo escombros, victoria, pan comido, pan comido, pan comido. No, ya los derrotamos. Ya vieron ellos desde el ángulo, desde la perspectiva de Dios. Tenemos que dejar de ser tan sensoriales, tan almáticos, cristianos carnales. Por eso reaccionamos con enojo. Que no me saludó, no vuelvo a la iglesia, no me saludó. Porque oyó, pues, ya viste que el pastor es un creído. Ese pastor quiere que más bien a él lo van. Lo que oigo, lo que veo, lo que percibo, carnal, reacciono, me enojo. Mientras que el espiritual, Señor, ¿y quién es ese Jorge Mario? Y Dios les va a decir, ese es mi hijito amado. Ese es mi hijo amado. No sé qué les va a decir, pero les va a decir algo. Les va a decir algo. Usted ya no va a ver a este hombre desde la perspectiva natural, sino que lo va a ver desde la perspectiva espiritual. Usted va a ver la iglesia desde la perspectiva espiritual, no los defectos, que tenemos cientos de defectos. Tenemos muchos errores. Pero ¿quién no comete errores si todos tenemos pies de barro? Vamos a seguir cometiendo errores, pero vamos a arrepentirnos y vamos a corregir esos errores. El ánimo va a ser de ir a Él. Padre, perdona porque hicimos esto que no estaba bien. Perdona porque nos equivocamos. Perdona, Señor, porque hizo lo que no. Entonces tenemos ese ánimo, pero Dios le va a comenzar a mostrar. ¿Cuántos quieren ser conquistadores aquí? De verdad, ¿cuántos quieren ser conquistadores? Ok, si Dios le dio una palabra, tome esa palabra y como vayan a la calle tal, la avenida tal, hay un pollino, lo desatan y me lo traen. Usted va a ir y usted va a traer ese pollino. ¡Ey! Tranquilo. El maestro dijo, dale. Porque el caminar en la palabra de Dios va a liberar, va a concretar, va a establecer, va a producir cumplimiento de cosas. Va a establecer cumplimiento. Miren, para muchas personas no hay esperanza en la condición y la situación que están, humanamente hablando, pero para el Dios de lo imposible, usted tiene un diseño totalmente diferente, tiene un destino totalmente diferente, pero no lo estamos viendo porque estamos tan sensoriales, viendo las cosas desde lo que nos dicen. Ahora Google es el pastor de muchas personas porque buscan y a ver si encuentran la respuesta ahí, cuando tenemos que escuchar es la voz de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Por eso la palabra profética. Por eso no apagamos la palabra profética aquí en la casa, en esta casa. Porque su palabra, Dios suelta palabra. ¿Vamos a equivocarnos? Sí, vamos a equivocarnos, pero no importa. Esta no era. Esta sí, esto. Vamos a tener convicción en el Espíritu cuando la palabra viene de Dios. Pero no significa que todo lo que hagamos y digamos sea. Vamos a equivocarnos. O sea, no es perfección, sino que un corazón dispuesto
humilde, quebrantado y como niño delante de Dios. Capítulo 4 de Apocalipsis, por eso Juan, el apóstol Juan, Dios le dice que mira al cielo, hay una puerta abierta, Dios le dice: sube, porque voy a mostrarte las cosas que han de suceder. Y a partir del capítulo 4 hasta el último capítulo, creo que es el 22 de Apocalipsis, él comienza a ver desde la perspectiva de Dios todas las cosas que van a suceder. Eso sucede cuando yo tomo la palabra que Dios habla. Ahora, ¿cómo podemos nosotros caminar en revelación? ¿Cómo podemos caminar en revelación? Porque necesitamos esa palabra de Dios. Muchas personas dependen de que otro le dé palabra. Bueno, esa es una forma. Pero ¿por qué no busca usted para que Dios le hable directamente y que otra persona le confirme nada más lo que usted ya recibió en su espíritu? Tenemos que ir a la fuente nosotros. Es más fácil que otro esté con la fuente y que solo me dé, cuando yo necesito meterme a la fuente para que Él me revele. Y cada paso que yo doy será certero, será poderoso. La forma como yo puedo tener más revelación es cuando yo tomo la palabra de Dios y la hago parte inseparable de mi vida. Así como lo es mi piel, así como lo es mis huesos, que son parte de mi cuerpo. La Biblia, la palabra, yo tengo que ponerla en mí para que se convierta en parte inseparable. Significa caminar sobre esa palabra. Dice la Biblia esto, ok, camino. Mentiroso no. Padre, ayúdame, ya no quiero mentir más. Adúltero no. Padre, guarda mis ojos. Entonces, ojos saltarines. Mira, la chica allá que no, salta para allá. Hay otra, salta para otro lado. O sea, comienza a poner de su parte y Dios le va a dar la gracia porque quiere cumplir con la palabra. Perdona al que te ofendió. Tengo que perdonar, pero ¿por qué? Pero Señor, decido caminar sobre tú. En la medida que nosotros caminemos en la palabra de Dios, estamos haciendo provisión para que venga más revelación a nuestra vida. Porque Dios dijo, Dios mira y dice, este sí quiere, este está tomando en serio mi palabra. Por eso la palabra, léala atentamente, con hambre, como que su vida depende de ella. Lentamente. Usted no puede leer 3, 4 capítulos a la ligera. No. Lentamente. Una porción y le da, y le da, y le da, y le da. Revelación. Esa revelación me catapulta, me establece. Si Dios habla con confianza, con seguridad, con valentía y en justicia su palabra, los hijos de Dios vamos a obedecer esa palabra con confianza, con seguridad, con valentía y en justicia también. No vamos a dudar para obedecer la palabra de Dios. En el momento que yo tomo el primer paso, Él me habilita con su gracia, porque humanamente no podemos ni vamos a poder jamás cumplir con la palabra de Dios. Humanamente no podemos, por eso necesito de su Espíritu Santo en mí. Te tomo el paso, dame tu gracia, Señor. El Espíritu me habilita y comienzo a caminar. Después comienzo a caminar más rápido. Después comienzo a correr y comienzo a ver un mover hacia adelante. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo estoy colgado, pero bien agarrado de ciertas palabras que Dios ha entregado. Y Él dijo, viene una mayor gloria para esta casa. Yo no voy a soltarme de la palabra que Dios ha dado, porque voy a ver la gloria en esta casa. No para esta casa, es para la ciudad, es para la nación Honduras.
y vamos a ver el cumplimiento de su palabra. Sí, se levantaron tormentas. Es cuando más critican los de afuera, es cuando más hablan cosas los que no están metidos, y comienza a levantarse tormentas, vientos, tempestades. Es que eso se va a venir siempre, eso ya está escrito. O sea, el que construyó sobre la roca, ríos, lluvias, tormentas, tempestades. El que construyó sobre la arena, que no es la verdad, sino que la falsedad de este mundo, también ríos, tormentas, lluvias, tempestades. O sea, sobre el que es y el que no es, van a venir tormentas siempre. Yo ya lo sé. ¿Para qué voy a involucrar mis sentimientos? ¿Para qué voy a estar llorando lo que está pasando? Entre más nosotros buscamos de Dios, nos determinamos por seguir y obedecer la palabra, más se le van a levantar tormentas. Pero usted ya sabe que se van a levantar. No involucre sus sentimientos. Suéltelo. Y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero yo tomo la palabra, me aferro a esa palabra. ¿Qué dijo Dios? Para cada circunstancia Dios tiene algo que decir. Pero no sé, pastor. Bueno, ore. Dios le va a hablar por sueño, Dios le va a hablar por visiones, Dios le va a hablar por otra persona que fíjese que siento decirle esto. Otra persona, fíjese que soñé anoche. Dios va a comenzar a hablar. Yo camino sobre esa palabra. Su palabra es poderosa. Su palabra es poderosa. Pero tenemos que vivir arriba de nuestros sentidos naturales.